Pues el tema del que vamos a hablar hoy posiblemente no lo habréis escuchado, o si lo habéis escuchado, pues quizá no sabréis mucho. Así que hoy tenemos a Kevin, que nos va a hablar sobre el milenio. Hola, Kevin. Hola, Y Kevin es... ¿Quién eres, Kevin? ¿quién soy? Bueno, he vivido la mayoría de mi vida aquí en España y también pasé unos cuantos años en mi tierra natal, en Estados Unidos, pero vivo aquí en un pueblecito en Cataluña y con mi familia aquí arriba en las montañas. Así que nosotros lo que nos dedicamos antes era profesor de inglés y trabajaba en una empresa, pero ahora nos dedicamos plenamente a enseñar la Biblia, ahí donde se abran un grupito. Tenemos un grupito aquí en nuestro pueblo y también pues vamos allá donde se abra un grupito para estudiar las escrituras. Así Ujú. que nos dedicamos a eso. Perfecto. Pues, Kevin, ¿qué es el milenio? El milenio, la palabra milenio en griego es takilias, entonces se ha conocido a través de los siglos como las personas que han creído que en un futuro habrá un milenio, un año, un tiempo especial, un periodo de tiempo de 1000 años literales en esta tierra. Entonces viene de la palabra Kilias en griego, que entonces su nombre, el nombre de este grupo que se ha perdido en la historia, la gente se llamaban Kiliastas, ¿no? Entonces este grupito siempre ha sido un grupo marginal en el cristianismo a partir de, digamos, el año 150 después de Cristo. Pero esto básicamente era el punto de vista original de los cristianos. Um, Durante los primeros 150 años los historiadores dicen, historiadores que no están de acuerdo con este punto de vista, ellos reconocen de que era el punto de vista generalizado del cristianismo del primer siglo y medio del cristianismo. Y ahora pues está también muy marginado, aunque estuvo bien en auge entre ciertos grupos cristianos um, hasta hace poquito. Y ahora se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho la creencia de que las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac, Jacob y al rey David, y que reiteró y dio todo lujo de detalles en los profetas, en Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los demás, siempre hay alguno, y también en los Salmos, también hay referencias a este gran reino que vendrá sobre esta tierra, y que reinará un rey desde Jerusalén, una Jerusalén física. Era la esperanza de los judíos. Era la esperanza y es la esperanza de muchos judíos todavía, Es ¿no? verdad, lo estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Sigue Ujú. siendo esa esperanza y todas las fiestas y el calendario de la nación de Israel y de los judíos alrededor del mundo eh, esperan y ansían el día que venga el Mesías y que Dios cumpla sus promesas a los patriarcas, al rey David, a la nación de Israel. Sí, sí. Y, o sea, es una enseñanza de las escrituras que está desde Adán y Eva en el Edén y en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Dios moraba con los hombres y cuando llegas al final con Apocalipsis y creó Dios los cielos nuevos y tierra nueva, es que Dios una vez más anda con el hombre, ¿no? Pero ese periodo transicional de 1000 años, un poco es lo que es el tema, ¿no? Que estamos sacando y poniendo sobre la mesa, porque dentro del cristianismo se ha difusionado y ya se ha creado un caos bastante importante entre cristianos. Así que, bueno, un poquito es esa idea, ¿no? De presentar una defensa
la mejor defensa que podamos presentar con los mejores argumentos y creo que son contundentes. A mí me satisfacen los argumentos que tengo yo para mostrar que la Biblia realmente enseña que realmente va a haber un periodo de transición antes de los nuevos cielos y nueva tierra y que va a ser un periodo de 1000 años en cumplimiento de todas las profecías que se han ignorado durante, pues no sé qué decirte, pues mira, 15 siglos, ¿no? 15 siglos de... Ahí donde dice Pablo, el apóstol, en Primera de Tesalonicenses, el último capítulo, dice, no menospreciéis las profecías, pues de alguna forma yo creo, no lo digo yo solo, lo dicen bastantes en los siglos pasados, que se ha menospreciado las profecías. Y entonces, básicamente, uno de los argumentos es que si Dios ha cumplido las profecías acerca de la primera venida de Cristo, hablando acerca de quién sería, de quién que nacería de una virgen, que nacería en un pueblo que se llamaba Belén, y especificando qué Belén, cuál de los dos era que existía en esos tiempos. Lo especifica en Miqueas, especifica un montón de cosas acerca de su resurrección. Las fiestas de Israel especifican con la Pascua, con los panes sin levadura, con las primicias de la cebada, después con el Pentecostés. Todas esas cosas, todo ese calendario profético que tiene su lado profético, realmente se cumplieron de forma física, literal, con símbolos normales y aceptables dentro del lenguaje. No voy a decir que el lenguaje profético no sea hermoso y que tenga, bueno, es que usa metáforas y simbolismos, pero están arraigados en un significado, y ese significado base son las promesas que Dios hizo a los patriarcas y al rey David y a la nación de Israel, y yo creo que se van a cumplir. O sea, no es que lo crea, pero es que los primeros, todos estos se cumplieron en su día, en su momento, a su hora. ¿Por qué no se van a cumplir de forma literal? Y por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos. Está hablando judíos justo al comenzar en el día de Pentecostés, en estos días que siguen. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso quiere decir que la nación se arrepentiría para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, es la ascensión, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Yo creo que estos versículos son claves, ¿no? A ver, en el libro, en Hechos, al principio, ¿cuál es la última pregunta que consta que le preguntan los discípulos a Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que le preguntan? Pues le preguntan, primero dice, Jesús está terminando de decir algunas cosas, dice porque, Hechos 1, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claro, pero para un judío, cuando escuchaba de que el Espíritu Santo va a venir dentro de no muchos días, ellos decían, ¡hey! El nuevo pacto, Dios va a cumplir sus promesas de restaurar el corazón de Israel y darle un nuevo corazón. Oye, pues entonces esto ya está aquí, ¿no? Esto va a empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo responde Jesús? Entonces los que habían, bueno, no, esto es lo que dicen los discípulos en respuesta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, no les corrigió y les dijo, no hay una restauración del reino a esta generación que me ha rechazado, a esta descendencia física, como dice el mundo evangélico ahora, y a la cristiandad en general, sino está diciendo, nos toca a vosotros saber el cumplimiento de los moedim de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué son los moedim de Dios? Pues son los tiempos designados por Dios, que es el significado de las fiestas designadas, las fiestas que se pueden contabilizar como 7 o 8, como tú quieras contarlos. Dicen, no os toca a vosotros saber cuándo se van a cumplir y en qué situaciones y cuáles son los tiempos designados de Dios. Entonces, no os toca a vosotros saber cuándo se va a arrepentir nacionalmente Israel, no os toca a vosotros saber cuándo voy a volver. Es que ni se les entraba en la cabeza que Jesús podía marcharse y qué implicaciones. A lo mejor pues se marcha y vuelve de aquí 10 días, ¿no? Ellos no lo sabían. Así que bueno. Y entonces, aquellos que ven el milenio como algo alegórico, ¿cómo interpretarían esto? O sea, ¿qué piensan? ¿Que eso será cuando venga Jesús? O sea, no va a haber milenio y vendrá y ya está. ¿Cómo lo ven? Ellos, la mayoría dice que Dios rechazó a Israel. Dios ha rechazado y lo ha sustituido a la vieja Israel con una nueva Israel. Y que esta nueva Israel recibe todas las promesas de manera espiritual. Y las físicas, sobre todo las condenatorias, son para la vieja Israel, y las positivas y las bendiciones hay que entenderlas de forma espiritual, simbólica, ¿no? Entonces, para ellos, el milenio, lo que llamamos nosotros el milenio, para ellos es un periodo místico espiritual, que hay que interpretarlo así, y que ahora mismo nosotros, como iglesia, estamos reinando con Cristo en el cielo, que Cristo está sentado en su trono ahora mismo, reinando en el cielo, y que nosotros en Cristo estamos reinando con Él en el cielo, ¿no? Entonces, una de las grandes puntualizaciones que se tienen que hacer es que Cristo no está sentado en su trono en el cielo ahora mismo, está sentado en el trono de su Padre en el cielo ahora mismo. Y esto es fácil de demostrar. Uno lo mira en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas de las iglesias, y hace la promesa de que ellos se sentarán, los que perseveren, ¿no? Ellos se sentarán en el trono con Jesús, como Él está sentado, pero en su trono, en el trono de Jesús, como Él está sentado en el trono de su Padre. O sea, Él hace una diferenciación entre el trono de su Padre, y Él está en el trono de su Padre, pero va a tener su propio trono. Y va a tener su propio trono, y ese propio trono solo lo recibirá cuando todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies, y entonces vendrá y entonces Él reinará en Jerusalén, ¿no? Y después, Juan el Bautista dijo una frase que a veces no pensamos el significado, donde dice que vino diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? Pues ha venido el rey, ¿no? Y se está ofreciendo el rey a Israel. Entonces, el requisito para que pudieran tener esos tiempos de refrigerio, de regeneración, de restauración de todas las cosas, era de que la nación se arrepintiera y recibiera a su rey, cosa que no hizo. Un remanente hizo, pero tiene que recibirlo como nación. Jesús
el Señor Jesús empezó su ministerio diciendo lo mismo, usando la misma frase, y luego en el capítulo 19-28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, fijaros la frase, suena mucho lo que dijeron los apóstoles en el libro de Hechos. Dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A ver, ¿esto es espiritual, simbólico o realmente cuando dice que hay 12 tronos o que habrán tronos, sabemos que en Apocalipsis 20 dice, y yo vi cómo se ponían tronos, ¿no? Y resucitan los diferentes santos, vienen con Cristo santos, los santos la esposa de Cristo, que sería lo que llamamos la iglesia ahora, viene con Cristo, con los ángeles. Entonces resucitan los santos que murieron durante la gran tribulación. Ellos también están allí, ¿no? Y después están los que todavía han sobrevivido este terrible tiempo que vendrá sobre el mundo. Todo esto dice que se ponen tronos. Dice que reinan con Cristo y como Mayor Henry dice, y reinarán sobre la tierra durante 1000 años. Eso es, para mí, lo remata bastante fuertemente. La idea de que ¿dónde ponen los cristianos que creen en un milenio espiritual actual? ¿Dónde están reinando según ellos los cristianos? En el cielo y Jesús está en un trono celestial. Está en un ámbito muy diferente. Está en un ámbito muy diferente, totalmente diferente, ¿no? Vale, los apóstoles y los seguidores de Jesús creían en ese reino. Entonces, ¿dónde se empezó a cambiar de idea? ¿Cuándo? A ver, hemos puesto citas de la Biblia donde habla acerca de esta restauración, regeneración, lo hablaba Jesús, lo hablaban los discípulos, lo hablaban cuando ya eran apóstoles, reflejaban esta idea. Fuera de la Biblia, ¿hay alguna evidencia de que ellos tenían, de que sus discípulos escucharan estas cosas, ¿no? Esto es muy interesante de ver, ¿no? Que ellos lo habrían enseñado en sus charlas, en sus estudios bíblicos, ¿no? Y sí, está claro que sí, que ellos sí que lo hablaban. Algunos de sus alumnos lo aprendieron bien, otros lo aprendieron pero lo rechazaron, y así fue como fue un poquito, ¿no? A ver, yo tengo aquí el año 60, Clemente de Roma, que vivió aquí cita pues del 68 al 97. ¿Quieres que lea alguna cita aquí? Sí, claro, sí. Dice, en su primera epístola, dice, todas las generaciones desde Adán hasta este día han pasado, pero aquellos que por la gracia de Dios han sido perfectos en amor, ahora poseen un lugar entre los píos y serán manifestados en la revelación del reino de Cristo. Pues está escrito, entra en tu cámara secreta por un poco de tiempo, para que pase mi ira y furia pase, y yo recordaré un día propicio y os levantaré de vuestras tumbas. Mira, sigo con Papias. Este sigue un poquito el hilo que estaba diciendo. Me he ido por los cerros de Úbeda un poquito, donde habla de Papias. Entonces este hermano vivió del 60 al 130 después de Cristo. Fue un discípulo de Juan, el apóstol. Fue amigo de Policarpo, que también fue otro líder de la iglesia, también discípulo de Juan. Y aunque sus escritos no han sobrevivido a los siglos, sí que Ireneo y Eusebio hacen referencia
a Papias. Entonces tenemos que citar a Ireneo y a Eusebio en cuanto a este discípulo de Juan. Ireneo dice, después de describir los cambios dramáticos que ocurrirán en la tierra durante el milenio, dice, y estas cosas atestiguan los escritos de Papias, que escuchaba a Juan y un compañero de Policarpo en su cuarto libro. O sea, acaba de describir los cambios drásticos y dramáticos que se ocurrirán en la topografía, toda la naturaleza durante el milenio, el reinado de Cristo desde Jerusalén, y dice, y de estas cosas habla Papias en sus escritos que él escuchaba, era un aprendiz, era un discípulo de Juan el Apóstol, ¿no? El compañero de Policarpo, ¿no? Eusebio. ¿De Cesarea? Sí, él escribió una historia, uno de los primeros historiadores cristianos. Se refirió también a Papias en su historia eclesiástica. Dice, entre otras cosas, Papias dice que habrá 1000 años después de la resurrección de los muertos y habrá un establecimiento material del reino de Cristo sobre esta tierra. A ver, estamos hablando de Eusebio. Bueno, la credibilidad de cada uno de estos nunca se ha puesto en duda, credibilidad en cuanto a que sus palabras, lo que dijo, era cierto, ¿no? O sea, que era realmente de él. Entonces, aquí especifica que creían en un reino milenial, ¿no? Un reino de 1000 años, después de una resurrección de los muertos. No sé si meter aquí la pincelada de que los que alegorizan, los que se llaman, o quizás no les gusta el nombre, pero bueno, la mayoría que se dice que alegoriza los 1000 años como espirituales, ellos dicen que esta resurrección no es una resurrección física, sino es como la gente está escuchando el Evangelio ahora mismo y están resucitando, por así decirlo, de los muertos de una forma espiritual, ¿no? Entonces, pero Eusebio dice, Papias, que fue discípulo de Juan el apóstol, ya estamos hablando de la primera generación, justo discípulos mismos, ¿no? de Juan, que ellos creían en un reinado de 1000 años, literal, físico en la tierra, ¿no? ¿Qué te parece esto? Aquí tenemos la epístola de Bernabé y puedo seguir, es que tengo un montón. Sí. Tengo un montón. Yo creo que eso lo enseñaremos en un artículo, que voy a poner un enlace ahí, y los que quieren leerlo, que lo lean, porque creo que es muy interesante. Quizás si puedes dar alguna cita de alguno que no creía en el milenio, o bueno, que... Bueno, tengo el clásico, Tengo el clásico. Si quieres el clásico. tengo varios, pero... El clásico va bien. El clásico va bien. Bueno, pues vamos a buscar el clásico. El clásico al que nos hacemos referencia aquí es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era él tuvo 3 etapas en su vida como cristiano. La que nos interesa especialmente, es como una gran reacción cuando ya se hizo un poco más mayor. Pero en su primera etapa él creía en un milenio literal. Uh-huh. Creía en un milenio literal. Lo que pasa es que él no sé qué tipo de crisis tuvo. Bueno, más o menos sé cuál era, ¿no? Él tuvo una gran discusión con Pelagio y entonces es como que algo le ocurrió, que él empezó a tomar las enseñanzas maniqueas que él había tenido antes de hacerse cristiano, y entonces empezó a traer las ideas más alegóricas, espiritualizadoras, y sustituyó muchas de ellas. En sus escritos es un poco difícil de vislumbrar el orden en el cual
ocurrió esto. Pero él mismo lo dice en una de sus citas, él dice, el que quiera saber mi progreso debería leer mis escritos en orden. Y cuando los lees en orden, que yo no los he leído, pero me baso en un erudito que los ha leído todos en el idioma original, pues él vislumbra y dice, solamente hay unas, ha sacado ya, bueno, es complejo, no voy a meterme ahí más. Pero básicamente él tuvo dos ideas acerca del milenio. La primera etapa de su vida era la etapa que compartían los cristianos que hemos dicho durante 150 años de forma generalizada, y cada vez fueron perdiéndolo y volviéndose más alegóricos, más como otras enseñanzas que los judíos también habían desarrollado, alegorizando y espiritualizando. Entonces, él tuvo este cambio e introdujo la idea de que había que espiritualizar todo esto. Y tengo la cita aquí. Sí, sí. Y eso también hay que decirlo, porque los judíos también, a ellos también les gusta alegorizar mucho. hay una corriente bastante alegorizadora. Sí, lo que pasa es que tú miras las escrituras y alegorizar como tal, desarraigándose de las palabras del texto, no se hace, ¿vale? Usan formas de expresarse, sacando enseñanzas, pero no sacan el significado de las palabras de su sitio. La idea de la alegorización salió de un grupo en Alejandría, en Egipto, un grupo de judíos, y a partir de allí, en el siglo II antes de Cristo, pero no lo ves en las escrituras, en su entorno. Pero ellos querían convertir a los griegos, entonces ellos como que se adaptaron y cambiaron el significado de las escrituras. Aquí está la cita de Agustín de Hipona, que él vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo, ¿vale? O sea, ya en ese tiempo ya se había afectado mucho con esta idea de espiritualizar cualquier cosa en las escrituras. Entonces aquí en la primera cita dice, ahora bien, los 1000 años pueden, hasta donde yo veo, ser interpretados de dos maneras. Una interpretación es que este evento tendrá lugar en el sexto y último milenio, el último periodo del cual ahora está pasando. Hay que entender que entre los que creían en el milenio, literal, lo que habían hecho es coger los 7 días de la creación, 6 días el Señor creó los cielos y la tierra y descansó el séptimo. Entonces ellos dicen, bueno, la historia de la humanidad se representa por 6000 años y los últimos 1000 años están representados por ese descanso de Dios, que son 1000 años, en el cual reinará Cristo en esta tierra, ¿no? Entonces, esta idea dominaba bastante en el cristianismo. Aún hasta el día de hoy surge de vez en cuando, ¿no? Dice, y que cuando Juan habló de la última parte de este milenio, como 1000 años, estaba usando en sentido figurado el todo para indicar una parte. Después de este sexto día vendrá el sábado. Está diciendo, no es que sea una alegoría, dice, sino estamos diciendo son 6 días, 6000 años, y el séptimo es 1000 años, ¿no? Entonces dice, la otra interpretación, a ver si podéis seguir este razonamiento, porque yo lo sigo, pero es, bueno, en fin. La otra interpretación hace que los 1000 años representen todos los años de la era cristiana. Y se utiliza un número perfecto para indicar la plenitud de los tiempos, porque el número 1000 es 10 al cubo. 10 por 10 es igual a 100, que ya es 10 al cuadrado, pero sigue siendo una figura plana. Para darle profundidad y convertirlo en cubo, 100 se multiplica por 10 para hacer 1000. Ahora bien, es cierto que a veces se hace que el número 100 represente todos. Por lo tanto, el Señor prometió a cualquiera que deje todas las cosas para seguirle, recibirá el 100 por 1.
es solo el 10 al cuadrado. De la misma manera, no hay mejor interpretación del texto. Se ha acordado para siempre de su pacto la palabra que mandó a 1000 generaciones. Esto viene de la ciudad de Dios, ¿vale? El libro. Ahora, para que veáis y redondeéis, esta es una cita más cortita. Yo podría haber empezado con esta, pero termino con Agustín de Hipona con esta frase, porque lo dice clarito, ¿vale? Dice, y no habría razón para objetar contra esta opinión, la opinión de un milenio de 1000 años literal físico. Si se creyera que los gozos de los santos en aquel sábado, el 1000 años de descanso, dices, fueran espirituales y consecuentes con la presencia de Dios. Porque yo mismo también solía sostener esta opinión, pero como aseveran que aquellos que se levantarán de los muertos disfrutarán libremente de banquetes carnales inmoderados, provistos de tales cantidades de carne y bebida que no solo chocan con la sensibilidad de los disciplinados, sino también superan lo creíble, tales cosas ciertamente solo los pueden creer los carnales. Aquellos que creen estas cosas son llamados quiliastas por los espirituales, lo cual podemos reproducir de manera literal con el nombre de milenarios. O sea que en su tiempo él había sido un quiliasta, él había creído en un milenio literal, con banquetes, que Dios hará un banquete en Jerusalén, un gran banquete con las mejores comidas, y que a él vendrán todas las naciones para adorar allí. Él lo había creído, como tantos cristianos habían creído durante 150 años, o vamos a decir 100, ¿vale? Después de los apóstoles, y que siguieron creyendo hasta el año 300, muchísimos cristianos, porque él, claro, él vivió en el 350, 400, por ahí. Cuando ya llegaba a sus días, ya mucho cristianismo había abandonado estas esperanzas muy judías, por cierto, y se había introducido mucho antisemitismo dentro del cristianismo. Entonces había esta lucha de tratar de erradicar todo lo judío de las escrituras del Antiguo Testamento y las profecías. También se menospreciaron la Pascua, las fiestas del calendario de Israel, que habían celebrado los judíos. Se quería limpiar, y él era parte de su generación, ¿no? Era parte de su generación que creía que eso era carnal y que nosotros somos los espirituales. Y los espirituales entendemos las cosas mejor. Nosotros entendemos las cosas de la manera correcta. En cambio, cuando tú miras las citas de lo que se llaman los padres de la Iglesia, hay uno, no me acuerdo, creo que era Ireneo, que dice, los que estamos bien y tenemos las doctrinas puestas en su debido orden, sabemos que el milenio es algo literal, real, pero reconocemos que hay algunos por allí que ya hablan de que esto es una cosa espiritual, alegórico, pero estos tienen confusión, ¿no? Y las cosas no son coherentes. La Biblia no es una unidad cuando espiritualizas estas cosas, ¿no? O sea, estas citas para mí me muestran esa transición. Tengo más. Tengo más por aquí. No, yo creo que se nos va a acabar el tiempo. Mejor que vayamos avanzando. Entonces, a partir de aquí, los teólogos van cogiendo las ideas de Agustín, ¿cierto? Siguen la corriente agustiniana, ¿no? La Iglesia Católica, básicamente, en esta enseñanza de Agustín lo aceptó de lleno. Sí. Y hasta el día de hoy. Vale. Y hay que decirlo, hay ciertas cosas que rechazaron de Agustín. Y Agustín evidentemente tuvo seguidores. Entonces esos seguidores, cuando ya pasamos 1100 años, llegamos a la Reforma. Para este tiempo la alegorización de las Escrituras por todos lados se ha multiplicado. Alguno ha intentado
recuperar un poquito de un entendimiento liso y llano del texto bíblico, ¿no? Pero llegamos a la... No sé si ya quieres saltar hasta la Reforma o no, pero... Es que... O sea, yo tengo aquí, surge en Egipto, de Aristóbulo, lo lleva Filón, y a partir entra con Clemente de Alejandría, que ya es cristiano, sigue con Orígenes de Alejandría, que también es cristiano, y entonces toma Agustín de Hipona, él lo avanza mucho, porque él sabía hablar, y sabía promover, y sabía escribir. La legalización, ¿te refieres? Sí, y todo, y todas sus doctrinas. Sí. Y hay que reconocer, no todos enseñan cosas erradas, pero el peligro está con lo que está errado, que no se discierne y no se entiende. Agustín de Hipona tenía 7 normas de interpretación, ¿vale? Para alegorizar las escrituras, y lo que menos le interesaba era el sentido liso y llano del texto bíblico, ¿sí? Y esto afectó todo el periodo medieval, ¿sí? Y fue aceptado por la Iglesia romana y después por los líderes de la Reforma protestante. También lo aceptaron los grandes y conocidos líderes, un Zwinglio, un Juan Calvino, un Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustiniano, o sea, un monje agustino. Él compartía las bases en cuanto a muchas cosas de Agustín de Hipona, ¿sí? Entonces, pues básicamente muchas de las raíces se extendieron en la Reforma protestante. ¿Y qué pasó entonces? Porque parece ser que por ahí en el siglo XIX, en 1800, quizá incluso un poco antes, empieza ya a haber un movimiento, ¿no? Bueno, se podría decir pro-Israel, ¿no? Que esperaban el restablecimiento de la nación, ¿no? Y todo esto. Bueno, realmente ocurrió antes, y desgraciadamente escritos. Oímos acerca de grupos marginales que seguían y que los despreciaban como quiliastas. No sabemos bien quiénes eran todos, sus escritos no necesariamente nos han llegado, o yo los desconozco, ¿vale? Pero los que nos han llegado más, pues han sido más escritos de los grandes protestantes, porque se quemaban muchos libros, y todos los que se llamaban herejes, incluso los protestantes, estaban quemando libros de aquellos quiliastas que consideraban herejes, ¿no? Y estos quiliastas pues andaban a tientas mirando sus Biblias, tenían pocas Biblias, había muy poca palabra de Dios en sus manos, como ahora tenemos Biblias en cantidades, digitales y en papel, pero no tenían la luz de la palabra de Dios en sus manos, pues entonces y no conocían muchos de ellos el griego, el hebreo e incluso el latín. Entonces quedó bastante, estaban el oscurantismo, y de ahí viene la palabra, es porque no tenían la palabra de Dios. Entonces en la Reforma básicamente ellos siguieron estas pautas, pero habían grupitos que digamos estaban bastante perseguidos y tenían ideas que para sus tiempos eran radicales, se llama la Reforma Radical, de hecho, o la Tercera Vía. Grupos como de Menno Simons, que ahora se llama los Menonitas, y otros líderes de donde salen ahora los Amish. En aquellos tiempos ellos vestían como la gente vestía en aquellos días, ¿no? O sea, ahora nos llama mucho la atención. Ahora bien, las creencias en diferentes círculos son diferentes, pero ellos sí que tenían algunos grupitos que veían algo como esto del quiliasmo, ¿no? Del milenarismo literal. Hay algunos escritos por allí que hablan acerca de sus ideas extrañas. No sabemos bien lo que creían, porque escriben los conquistadores, los perseguidores.
Pero sabemos que han habido personas a través de los siglos que sí que han creído en un milenio literal, pero sus escritos no han llegado hasta nuestros días. Casi nada. Pero a partir de ahí, bueno, estamos hablando del año 1560, a la misma altura de los tiempos de la Reforma con Martín Lutero, también surgieron estos grupos. Y entonces no se oye mucho más de todo este tema de un milenio literal, pero entonces surgen algunas vocecitas. Quiero saber más de esto, porque es muy difícil de encontrar las fuentes, en el cual surge este movimiento sionista. Siempre ha habido el movimiento sionista judío, mientras han estado por todas las naciones dispersos, el deseo de volver, pero es que empezaron a haber cristianos que empezaron a llegarse a estas ideas y las estaban comunicando en algunos en sus grupos de estudio, en algunos seminarios que empezaron a surgir estas ideas. No sabemos mucho de ellos, pero lo ha habido. He leído un poquito sobre estas cosas. Y entonces, pues, empezó a surgir el movimiento sionista cristiano, ahora lo llamaríamos quizás evangélico, porque no surgió de los católicos romanos, sino más bien de grupos periféricos, sobre todo en países donde tenían más libertad de traducir la Biblia, de enseñar la Biblia, de imprimirla, y países como el Reino Unido, ¿no? Países como el Reino Unido era como podías respirar aire puro, no tenías la opresión de la Iglesia Católica como hubo en España tanto tiempo, o en países como Italia o Francia. Entonces, pues, incluso en los países protestantes, tú no podías salirte de la religión del Estado, la religión protestante del Estado o la religión católica del Estado. Entonces, en Inglaterra, cuando poco a poco hubo un poco de libertad, empezó a surgir, siglo XVIII, siglo XIX especialmente, ellos empezaron a mandar misioneros, a mandar gente que a hurtadillas iba con Biblias, repartiendo Biblias por España, cosas de ese estilo, ¿no? Sí, incluso Herzl, el que impulsó el restablecimiento de Israel, ¿no? Aunque él creía que realmente no tenía un sitio concreto en el principio, incluso se había especulado de restablecer el Estado de Israel en, no sé si era Nigeria o en algún país de África, y luego, pero bueno, que él es el que impulsó pues el restablecimiento, ¿no? Y él fue bastante influenciado o apoyado por grupos evangélicos. O sea que ahí lo tiene. Sí, sí, y a partir de ahí, bueno, más o menos alrededor del tiempo de cuando vivió Charles Darwin, hubo como una gran iluminación, por así decirlo, ¿no? De unos cristianos anglicanos en el Reino Unido, donde, no sé, se dieron cuenta de que estaban siguiendo por unos caminos que se habían alejado de la palabra de Dios, y entonces ellos rompieron con la religión del Estado, con el anglicanismo, y entonces empezaron a estudiar sus Biblias en casas, no tenían un nombre, y se fue abriendo paso por diferentes lugares en el Reino Unido. Ahora se les llama los hermanos, o específicamente las asambleas de hermanos, pero su formato en diferentes partes del mundo son muy diferentes. Puedes encontrar eso muy diferentes en diferentes sitios, pero en sus primicias, al principio, ellos se pusieron a estudiar las Escrituras, nos han traído algunas de los mejores comentarios no alegóricos, espiritualizaciones, ¿no? Son más de lisa y llanamente seguir las Escrituras,
y redescubrieron pues la interpretación y el entendimiento de los pactos bíblicos con Israel, le dieron la importancia a Israel que Dios le da en las Escrituras, y esto ocurrió en la última parte del siglo XIX y ya dentro del siglo XX. El nombre que destaca, uno es John Darby, que proliferó mucho con sus escritos, pero habían muchos más hermanos. Esto ha proliferado, hubieron en Norteamérica, hubieron grandes en el principio del siglo XX y hasta mediados, hubieron grandes conferencias sobre profecía bíblica. Así que tenían una serie de conferenciantes y hablaban de diferentes aspectos de profecía. Todavía se hacen algunas de estas conferencias sobre profecía, pero antes era un boom, ¿no? Era un boom, y de ahí salieron nombres como Tim LaHaye, que todavía vive, según tengo entendido, sí. Y escribió su serie de libros como Dejados Atrás, y todo esto dio un gran boom. Ahora se ha ido apagando y creo que por no tener una buena base y enseñar ciertos temas bien claros y con una cierta seriedad, el siguiente relevo generacional lo ha rechazado y se ha vuelto más a una interpretación espiritualizada, ¿no? Y algunos entre medio. O sea que volvemos un poco al principio, ¿no? Son ciclos que siempre han habido sobre ciertas doctrinas, ¿no? Kevin, entonces, ¿qué mensaje nos puedes dar para acabar para los creyentes que nos están escuchando? Bueno, estaba pensando en cuando los discípulos de Jesús, después de la resurrección, no querían creer a las mujeres acerca de que habían visto la resurrección de Jesús. Y están estos dos discípulos que están en el camino de Emaús. Y las palabras de Jesús, cuando dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo creo que tenemos el mismo problema que los primeros discípulos de Jesús, que no nos creemos todo lo que dicen las escrituras, todo lo que dicen los profetas. Aceptamos las cosas que se cumplieron, pero las cosas que habla del futuro, nuestro futuro, no los aceptamos. Y quisiera yo llamar a todos los creyentes y a los que no son creyentes a que la Biblia es la palabra de Dios y la tenemos que tomar en serio, no la tenemos que tomar y especular y decir esto es la verdad en base a mis especulaciones. Y realmente tomarlo en serio porque es la palabra de Dios. Y yo creo que es necesario que lo tomemos como tal. No querría yo escuchar de Jesús las mismas palabras. O insensatos y tardos para creer. Todo lo que dice, ¿no? Así que os animo a tomarlo más en serio, si no lo habéis tomado en serio, pero no caer en la misma trampa que han caído tantos cristianos a través de los siglos, y tomando las escrituras lo que uno quiere entender y después lo demás, bueno, esto no puede ser verdad, así que lo dejamos a un lado y lo tomamos como algo espiritual, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Kevin. Nos vemos en el próximo vídeo, que vamos a continuar con el milenio, ¿no? Y profundizando un poco más, bíblicamente lo que es el milenio. Y entonces, bueno, espero que os guste y nos vemos dentro de poco. Venga, Nehemías, gracias por tu trabajo. Hasta luego. Gracias, Kevin. Adiós, adiós.